Y seguimos abordando el tema de la violencia. Esta vez, ahora en este bloque está con nosotros la fiscal Alejandra del Río Ayala. Ella integra la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familias y Sexual también. Y bueno, y tu área de competencia tiene que ver más con el tema de abuso sexual, ¿no es cierto, Alejandra? Sí, buenas noches. Exactamente, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un poco hace más o menos unos 2 años que se creó esta unidad especializada, jefas, ¿no?, que le llaman, y creo que bueno, ha permitido abordar de un modo distinto estos casos. ¿Cómo lo ven desde adentro? ¿Cómo se actúa desde la Fiscalía? Sí, la unidad se creó, concretamente empezó a funcionar el 16 de octubre del año 2017. En ese entonces estaba a cargo de la unidad la doctora Mariela Jiménez. Éramos menos fiscales de los que somos ahora, pero igual éramos un número bastante importante. Fue un gran desafío porque hasta ese entonces todos los fiscales trabajaban absolutamente todas las temáticas menos homicidios. Y a partir de ese momento, bueno, adquirimos la especialización en género, familiar y sexual, y eso implicó también un gran cambio en todo lo que es la organización de las investigaciones. En primer lugar, para establecer criterios, uniformes y poder dar una respuesta pareja a todas las víctimas, y también al interior de la misma policía, de cómo trabajar con ellos, cómo articular. Siempre que hay especialización hay un cambio importante y eso también se refleja en todas las áreas del Estado que intervienen en este tipo de casos. Claro, porque se daba esto de que, o se da todavía, porque bueno, es un proceso que va a llevar tiempo todo este cambio, que la mujer por ahí acude o no se anima a acudir a la policía o recibe maltrato en la policía. Entonces, bueno, un poco había que también unificar la atención hacia la mujer. Sí, no solo la atención, sino también la manera de plantear los casos. Claro, a eso me refiero. Porque es muy distinta la investigación en lo que son los casos. En realidad está mal hablar o diferenciar violencia sexual y violencia de género porque es parte del mismo universo de género. Nosotros hacemos la distinción porque justamente hay características muy distintas en unas investigaciones y otras, y por lo general o mayoritariamente los casos de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual, no solo abuso sexual, prostitución, pornografía, son casos donde mayoritariamente son niños y niñas las víctimas y requieren otro tratamiento. Además, la impronta de la investigación es distinta. En el resto de los casos, todo lo que tiene que ver con violencia familiar y lo que mal llamamos violencia de género, que en realidad aglutina mayormente mujeres víctimas de violencia en razón del género, tiene que ver con delitos, amenazas, lesiones, daño. La impronta de las investigaciones son muy distintas y los factores son distintos, y sí se ve mucho, además de la particularidad de ser mujeres adultas en su mayoría, se ve mucho la retractación o esta dificultad de la mujer de salir de esa espiral de violencia y poder denunciar, o de radicar la denuncia y arrepentirse automáticamente, o de hacer la denuncia y querer que se investigue pero que no vaya preso. Entonces son investigaciones muy distintas. ¿Esto ha permitido agilizar los procesos judiciales que están en curso, digamos, a partir de la creación de la unidad especial? Sí, totalmente, porque no es lo mismo para un fiscal que le entre un caso de abuso sexual, un caso de robo a mano armada y un caso de, no sé, algún delito económico, que tener la especialidad. ¿Y por qué lo digo? Porque los casos de abuso sexual, si bien son gravísimos, yo entiendo que todo tipo de violencia sexual es gravísima, lo cierto es que no siempre se trabaja en la urgencia. Muchas veces se denuncian situaciones que, si bien son muy graves, no hay que actuar de manera urgente, es decir, ya mismo, cuando hablo de urgencia me refiero al ya, detener a lo mejor al imputado porque el niño o niña está en riesgo, sino que se puede tramitar con más tiempo, que es lo que se debe hacer en esos casos porque son casos muy complejos. Un robo a mano armada es un caso que exige urgente tomar medidas porque tenemos una persona con un arma en la calle. Entonces, la distinción entre el antes y el ahora radica en esto. Había pocos fiscales, muchísimas causas y se trabajaba mucho con la urgencia. No significa que no se atendía a estos casos, pero se los atendía de una forma distinta, con un tiempo distinto.
costaba mucho llegar a juicio por un millón de factores que no necesariamente tienen que ver con el trabajo del fiscal. Y ahora la distinción está en que somos, concretamente en sexuales, 3 fiscales que solo hacemos esto. ¿Cómo les llegan las denuncias a ustedes? ¿Va un equipo de salud, un equipo docente de alguna escuela en particular, un familiar del niño? Me imagino que deben ser variados, pero sí, por lo general, ¿cómo llegan estos casos a ustedes? Son de los más variados. Tenemos la ventaja de que hay un solo órgano de seguridad, un solo órgano policial, que es la Comisaría de la Mujer, nucleada en trata de personas, en PDI, que son quienes recepcionan denuncias, además de los CTD. No obstante, cuando se hace la denuncia, automáticamente se deriva a Comisaría de la Mujer, y en la Comisaría de la Mujer, cada uno de nosotros 3, los 3 fiscales sexuales, tenemos una brigada particular que nos permite trabajar de inmediato el caso y dando directivas concretas en cada uno de los casos, no con medidas estandarizadas. Las denuncias llegan tanto por familiares como por la escuela, el hospital, siempre dependiendo de la particularidad del caso. No es lo mismo una niña o un niño que entra con una enfermedad de transmisión sexual al efector público, que tiene la obligación de denunciar, y generalmente la denuncia llega a través de la asistencia social del hospital de niños, a otros casos donde generalmente cuando las niñas denuncian en las escuelas o con alguna psicóloga del centro de salud es porque no encontró la posibilidad en su casa de contar lo que pasaba. Generalmente el agresor está dentro y por alguna razón su mamá o el otro adulto de confianza no le brinda ese espacio de seguridad para contarlo. Pero es alto el porcentaje de madres, tías, hermanas que denuncian y acompañan, que eso es lo positivo. Estadísticas de personas que han sido procesadas por casos de abuso sexual, ¿están manejando ustedes? Procesadas, en realidad no hay procesamientos. Nosotros tenemos imputaciones, se hacen imputaciones en libertad o con persona detenida ante el juez, y después la otra etapa significativa es el requerimiento de acusación, que es cuando se pide la elevación de la causa a juicio, y luego están los juicios. En lo que va del transcurso de la existencia de esta unidad fiscal, ya llevamos 11 juicios por abuso sexual. En este momento se está desarrollando el juicio número 12, hasta el juicio número 11, que fue el que terminó hace 10 días, se lograron en todos condenas muy altas, y con la particularidad de que había casos donde los imputados llegaban en libertad y se logró la prisión preventiva. Lo que son imputativas e imputativas con libertad, por mes se están tomando y unas 30 por mes, más o menos, con detenido. En libertad puede ser un poquito más, un poquito menos, porque somos 3 fiscales. Uno por día. Pero causas nos están entrando más de 100 por mes. Esto depende un poco de la época del año. Hay épocas donde hay como una eclosión, hay más denuncias, hay épocas donde hay un poco menos, pero lo cierto es que somos 3 fiscales y por día nos entran entre 1 y 2 causas por fiscal, o sea que son entre 3 y 6. ¿Y cómo se trabaja para abordar estos temas con los chicos? Porque bueno, es parte de la prueba que ustedes también necesitan para actuar jurídicamente en estos casos. ¿Cómo se trabaja con los niños para cuidarlos, para no revictimizarlos? Sé que utilizan cámara Gesell también, que ha habido un cambio en el uso. Es re difícil trabajar con niños y niñas porque uno, por sobre todas las cosas, tiene que respetar los tiempos de los niños y niñas, y lamentablemente en la justicia penal, que es donde yo me desempeño, por más que uno trate de tener todos los cuidados del mundo y de respetar esta premisa, la verdad es que uno no le está preguntando al niño o niña cuándo quiere ir a hablar. No es que nos llaman las víctimas y nos dicen, mira, yo hoy tengo ganas de ir a declarar. Uno fija una fecha de cámara Gesell, se ha modificado mucho el tiempo, hoy se hacen, antes llevaban meses, hoy en 10, 15 días se puede lograr, 20, siempre dependiendo del caso.
pero vuelvo en esto, son investigaciones donde no hay medidas estandarizadas. Puede haber alguna, un croquis planimétrico, examen ginecológico en ciertos casos, cámara Gesell para escuchar a los niños, pero siempre las medidas se deben adoptar en tiempos que el propio caso los va dando o los va marcando. Y creo que no se termina de tener en cuenta y de valorar que los chicos van temprano, porque las cámaras Gesell son 9, 10, 11 de la mañana, y muchas veces pierden la jornada de escuela, que a lo mejor no durmieron en toda la noche porque estaban asustados, angustiados. Sí, nerviosos, ansiosos y todo lo que puede generar para una persona tener que ir a contar cosas horribles y que muchas veces les pasan a manos de personas que los tienen que cuidar. Creo que todo eso todavía falta una vuelta de rosca para que todo el Poder Judicial, y me incluyo, nos podamos sensibilizar y empatizar, porque muchas veces pasa que los niños van y no pueden hablar. Y es muy difícil después avanzar en la causa y plantear y ganar una discusión contra un defensor o una defensora, explicando por qué hay que volver a generar ese espacio para que el niño o niña pueda hablar. Creo que esa es una de las mayores dificultades que todavía debemos de ir cambiando. Claro, sí, es que están atravesados por situaciones traumáticas, por el dolor, muchas veces no pueden expresarlo. Es así. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por su aporte. Nosotros vamos a compartir un pequeño informe que pone justamente el foco en los chicos y en el rol que tienen que tener los adultos, las personas de su círculo íntimo de confianza, o un médico pediatra o un profesional de educación, para acompañarlos, para contenerlos y para ayudarlos a hacer la denuncia.